Hace mucho tiempo, en la tierra de Israel, vivía una familia que enfrentó tiempos difíciles. Había una mujer llamada Noemí, y junto a su esposo y 2 hijos, tuvieron que dejar su hogar en Belén porque no había suficiente comida. Se mudaron a la tierra de Moab, un lugar diferente donde la gente no adoraba al Dios de Israel. Aunque la vida en Moab era diferente, Noemí y su familia lograron establecerse. Los hijos de Noemí crecieron y se casaron con 2 jóvenes moabitas, llamadas Ruth y Orfa. Sin embargo, la alegría de esta familia no duró mucho. Tristemente, el esposo de Noemí falleció primero, dejándola sola. Poco después, sus 2 hijos también murieron. Noemí quedó sola en una tierra extranjera, sin esposo ni hijos. Lo único que tenía ahora eran sus 2 nueras. En su corazón, Noemí decidió regresar a Belén, su tierra natal, porque había oído que allí nuevamente había comida. Era un momento difícil, y Noemí sabía que necesitaba regresar a su hogar, pero no estaba segura de lo que sucedería al llegar. En los días previos a su partida, Noemí les dijo a Ruth y Orfa que se quedaran en Moab, ya que allí podían encontrar nuevas familias y comenzar una nueva vida. Era una decisión dolorosa, pero Noemí quería lo mejor para ellas. Les dijo: regresen a la casa de sus madres, que el Señor sea bondadoso con ustedes, como lo han sido conmigo y con mis hijos. Orfa lloró mucho, pero después de pensarlo, decidió quedarse en Moab. Ella besó a Noemí y se fue con tristeza. Ruth, sin embargo, tenía un corazón diferente. Ella se había acercado a Noemí y al Dios de Israel. No quería abandonarla. Noemí trató de convencerla para que se quedara, diciéndole: mira, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Ve tú tras ella. Pero Ruth respondió con palabras llenas de amor y fidelidad: no me pidas que te deje. A donde tú vayas, iré. Donde tú vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Estas palabras llenaron de esperanza el corazón de Noemí, y juntas emprendieron el viaje hacia Belén. Al llegar a Belén, la gente del pueblo las miraba con asombro. No podían creer que Noemí hubiera regresado después de tantos años, pero también notaron que algo en ella había cambiado. Noemí les dijo que ya no la llamaran por su nombre, que significa agradable, sino Mara, que significa amargura, porque sentía que Dios la había afligido. Aunque Noemí estaba triste, Ruth no se rindió. Sabía que tenían que encontrar una manera de sobrevivir. Un día, Ruth decidió salir a los campos a recoger espigas de cebada, una tarea que se dejaba para los pobres. Caminó hacia los campos donde los agricultores cosechaban, esperando encontrar algo de comida. Sin saberlo, llegó al campo de un hombre llamado Booz, un pariente cercano de Noemí. Booz vio a Ruth trabajando con diligencia y preguntó a los trabajadores quién era esa joven extranjera. Cuando supo de su bondad hacia Noemí, quedó impresionado y decidió ayudarla. Booz fue muy amable con Ruth. Le dijo que se quedara en su campo y que no fuera a otros lugares, prometiéndole protección y suficiente comida. Ruth estaba asombrada por la bondad de Booz y le preguntó: ¿por qué has sido tan bueno conmigo, una extranjera? Booz le respondió que había oído hablar de su lealtad hacia Noemí y de cómo dejó todo por cuidar de ella. Ruth se sintió bendecida por la bondad de Booz y volvió a casa con Noemí, llevando una gran cantidad de grano. Noemí, al escuchar la historia, se alegró mucho y vio en esto una señal del favor de Dios. Le dijo a Ruth que Booz era uno de sus parientes cercanos y que, según las costumbres de Israel, él podría ser el Redentor, alguien que podría ayudarlas y casarse con Ruth para asegurar su futuro. Noemí comenzó a planear, y juntas decidieron que Ruth visitaría a Booz una noche, cuando él estuviera descansando en su granero después del trabajo del día. Ruth hizo todo lo que Noemí le dijo. Esa noche fue al granero y se acostó a los pies de Booz mientras él dormía, como señal de respeto y humildad. Cuando Booz se despertó, quedó sorprendido al ver a Ruth. Ella le dijo: «Tú eres un pariente redentor, cúbreme con tu manto». Booz entendió lo que Ruth le estaba pidiendo, y lleno de bondad, le dijo que haría todo lo posible para protegerla y asegurar su bienestar. Sin embargo, había otro pariente más cercano que debía tomar la decisión primero. A la mañana siguiente, Booz fue a hablar con el otro pariente, quien finalmente renunció a su derecho, permitiendo que Booz fuera el redentor. Booz estaba feliz de poder cumplir este papel, y poco después, se casó con Ruth. El pueblo celebró esta unión, reconociendo la bondad y el amor de Booz por Ruth, y la fidelidad de Ruth hacia Noemí. Desde ese día, la vida de Ruth cambió completamente.
Ella y Buz tuvieron un hijo llamado Obed, y Noemí, que antes se sentía tan vacía y amargada, ahora cuidaba de su nieto con alegría. La gente del pueblo la felicitaba, diciendo que Ruth había sido mejor para ella que 7 hijos. Obed creció y se convirtió en el abuelo del rey David, de quien siglos más tarde nacería Jesús, el Salvador del mundo. Ruth, la extranjera de Moab, se había convertido en parte del plan de Dios para la salvación de su pueblo. Su historia es un ejemplo de amor, lealtad y fe, demostrando cómo Dios puede tomar situaciones difíciles y transformarlas en algo hermoso. La historia de Ruth nos enseña sobre la importancia de la lealtad, el amor y la fe en Dios. Aunque Ruth era una extranjera y enfrentó muchas dificultades, su dedicación a Noemí y su confianza en Dios la llevaron a un futuro lleno de bendiciones. Dios cuida de quienes son fieles y amorosos, y puede usar nuestras vidas para grandes propósitos, incluso cuando no lo entendemos en el momento. Así como Ruth, podemos aprender a confiar en Dios y en su plan, incluso en tiempos difíciles. Hace mucho, mucho tiempo, después de que Moisés guió a los israelitas fuera de Egipto y a través del Mar Rojo, ellos viajaron por el desierto hasta un lugar llamado Monte Sinaí. Dios los había salvado de la esclavitud y ahora quería darles reglas especiales para vivir, reglas que les ayudarían a ser buenos entre ellos y a mantenerse cerca de Él. Moisés subió solo al alto y rocoso Monte Sinaí. La montaña estaba cubierta de nubes espesas y había truenos y relámpagos. Era un poco aterrador, pero Moisés sabía que era importante porque Dios mismo iba a hablar con él allí. Dios habló con Moisés en la montaña durante 40 días y 40 noches. Le dio a Moisés 10 reglas muy importantes, que llegaron a conocerse como los 10 mandamientos. Estas no eran simplemente cualquier regla, eran la manera de Dios de mostrarle al pueblo cómo vivir en paz entre ellos y ser fieles a Él. Cuando Moisés bajó de la montaña, trajo 2 tablas de piedra con él. Los mandamientos estaban escritos en estas tablas para que todos pudieran recordarlos. Los mandamientos decían: «No tendrás otros dioses delante de mí», lo que significaba que los israelitas solo debían adorar al único y verdadero Dios. «No te harás ningún ídolo», lo cual significaba que Dios no quería que las personas adoraran estatuas o imágenes como si fueran dioses. «No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano», lo que significaba que debían hablar del nombre de Dios con respeto y no de manera descuidada. «Recuerda el día de reposo para santificarlo». Quería que un día a la semana descansaran y pensaran en Dios, así como Dios descansó en el 7º día cuando creó el mundo. «Honra a tu padre y a tu madre». Esto significaba que debían respetar y cuidar a sus padres. «No matarás», lo que significaba que la vida es preciosa y debían protegerse unos a otros. «No cometerás adulterio». Dios quería que los esposos y esposas fueran fieles entre sí. «No robarás», lo que significaba que tomar algo que no es tuyo está mal. «No darás falso testimonio contra tu prójimo». Esto significaba que mentir sobre otros es perjudicial. «No codiciarás», lo que significa no sentir envidia de lo que tienen los demás. El pueblo prometió seguir estos mandamientos, y Moisés los ayudó a entender lo que cada uno significaba. Los 10 mandamientos fueron un regalo para ayudar a los israelitas a comprender lo que estaba bien y lo que estaba mal. Eran reglas para vivir que los mantendrían seguros y felices. La historia de Moisés y los 10 mandamientos nos enseña que Dios nos dio estas reglas porque nos quiere mucho y quiere que vivamos felices y en paz. Al seguir estas reglas, aprendemos a ser buenos amigos, a respetar a nuestras familias y a cuidar a los demás. Dios sabía que, si todos tratamos a los demás con amor y hacemos lo correcto, el mundo sería un lugar más bonito y feliz. Así que, cada vez que tengas que tomar una decisión, recuerda las enseñanzas de los 10 mandamientos y piensa en cómo puedes hacer lo que es bueno para ti y para los demás. De esta manera, todos podemos ayudar a que el mundo sea un lugar mejor.